Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Como es la costumbre los jueves, en nuestra acostumbrada sesión de estudios, vamos a empezar con un tema que me parece a mí que es importante abordarlo. Al fin, ¿qué es el hombre? Y es una pregunta que no es una pregunta retórica, porque realmente desde el punto de vista filosófico hay respuestas, desde el punto de vista religioso estrictamente hay respuestas también, pero desde el punto de vista cabalístico, un poquito más profundo, la cosa no es tan fácil, es bastante compleja, porque el hombre es en realidad producto de muchas cosas. En el plano espiritual, el hombre es alma. En el plano físico, el hombre es un ser vivo, que vive, que experimenta, que tiene todos los órganos que tienen las demás criaturas que se mueven, los animales, pero el hombre tiene algo que es totalmente diferente y es lo que lo hace al final como el pináculo de la creación, el broche de oro de la creación. Y es lo que dice en Bereshit, en Génesis, que Kadosh Baruj Hu insufló en el hombre, ¿sí? Ruach Memamelá, un espíritu parlante. Entonces el hombre tiene, y es el único ser, aparentemente, que puede comunicarse de manera inteligible, de manera inteligente, de manera que pueda él expresar sus pensamientos. Pero no solamente eso es el hombre también es la impronta de Akadosh Baruj Hu, el Selem Elohim, es decir, aquello que está como distintivo del Todopoderoso en el ser humano. Entonces, el hecho de que tenga en sí su Selem Elohim, su impronta divina, lo hace diferente también a todos los demás seres que Dios creó. Pero eso mismo lo hace sujeto de compromisos, de obligaciones. Y dentro de todo eso, el que más obligaciones tiene es el pueblo de Israel. Y los creyentes que creen en el Dios de Israel también, porque hay un compromiso donde ellos también son parte activa de lo que es la voluntad divina. En ese orden de ideas, hay una expresión más importante que en la Torá lo encontramos en Parashat Jukah, y aparece 2 veces esa expresión que aparentemente sería desconectada de lo que el versículo en ese momento está diciendo. Pero vamos a encontrar justamente en esa aparente desconexión del texto lo que realmente al final del cuento el hombre es. Y le voy a leer lo que dice en Parashat Jukah, capítulo 19. El versículo, son 2 versículos, el 13 de un lado y el 20 por otro lado. Y dice lo siguiente, pongan cuidado. Kol hanogea bemet benefesh ha'adam asher yamut velo yechata et mishkan badonai time. Literalmente dice, todo aquel que toque un muerto, su alma, el alma de esa persona, benefesh ha'adam, en el alma de la persona, que es una persona mortal, y se contaminó con el tema de la muerte y no pasó por el proceso de purificación, dice, el tabernáculo de Dios impurificó. Impuro será y estará con su impureza dentro de él. Ese es el versículo 13. En el versículo 20 dice, Veish asher itma, y una persona que fue contaminada con la contaminación de la muerte, de lo itjata, y no fue purificado, vedicheta hanefesh ahi mito akahal, ket migdash Adonai tibe. Dice, esa persona que esté purificada, dice, será cortada su alma dentro de su pueblo, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios ha impurificado. Piensen un poquito qué está diciendo ese versículo. ¿De qué está hablando? ¿Qué sugieren ustedes que pueda estar diciendo este versículo? Sobre todo cuando llama el tabernáculo de Dios, el Mikdash,
el Mishkan, el aposento de Dios, ha contaminado. Diríamos que se está hablando del Mishkan, donde la presencia divina está presente allá, o en el Bet HaMikdash, donde la presencia divina también estaba presente allá. Si decimos que el hombre tuvo contacto con el Mishkan o con el Bet HaMikdash, seguro que contaminó el Mishkan y el Bet HaMikdash. Pero estos versículos no están diciendo eso. Estos versículos no dicen que el hombre se aproximó al Mishkan y lo contaminó, o al Bet HaMikdash y lo contaminó. No está diciendo eso. Por el hecho de estar impuro, por impureza de la muerte, y no pasó el proceso de purificación que sabemos, la ceniza de la barca bermeja, que hay que hacer pasar por agua el tercero y el séptimo día, tiene que bañar su ropa, su cuerpo y su ropa, etcétera. Si no lo hizo, sencillamente, está diciendo el versículo, ha contaminado el Mishkan, el tabernáculo de Dios. ¿A qué hace alusión? Señores, señoras, hace alusión a que el hombre mismo es un tabernáculo de Dios. El hombre mismo es el lugar donde la presencia divina yace, está dentro de él. Y entonces, si no pasa por el proceso de purificación, está cometiendo un pecado enorme, porque va a estar viviendo con su cuerpo, que es el Mishkan, que es el templo donde mora Dios en el ser humano, y entonces ese templo está disfuncional, el cuerpo del hombre. Entonces, ¿qué resulta ser el hombre? El hombre resulta ser no solamente impronta divina, no solamente un ser excelso que Dios creó con una cantidad de atributos, sino que además cada uno se convierte en un pequeño santuario donde mora la divinidad. Por eso en Parashat Trumá dice allá, de Asuri Mikdash Beshahanti Betoham, y me haréis un santuario, Mishkan, Dash, etcétera, y moraré, no dice en el Mishkan, no dice en el santuario, no dice en el Bet HaMikdash, dice y moraré en ellos, Beshahanti Betoham. Entonces, al final de todo esto, nos damos cuenta que el hombre es en realidad un templo donde la divinidad yace y mora. Por eso es importante, en el caso del pueblo de Israel, cumplir todas las mitzvot, porque eso afianza la divinidad en la persona, en su alma, en su cuerpo, etc. Por eso hay que comer kosher. ¿Por qué? Porque se debe de habilitar el cuerpo, se debe de tener el cuerpo dispuesto a que la presencia divina se sienta cómoda, para decirlo de alguna manera, en ese santuario, en ese Mishkan que es el hombre mismo. Por eso todos los preceptos que tiene la Torá para que el hombre cumpla es justamente para que esa presencia divina en nosotros sea cada vez más palpable, más sentida y de alguna manera también más su cuerpo, su alma receptiva de esa divinidad. Que en el lenguaje de la Kabbalah estamos hablando de Geharat Hashem, un impacto de luz en la persona humana. Y eso es lo que también se dice con respecto al espíritu parlante. Ruach Memalela es un espíritu o el don de poder hablar y comunicarse de manera inteligente, tener la posibilidad de plasmar en palabras sus pensamientos. Y justamente eso es lo que va a hacer la gran diferencia entre nosotros y otros seres vivos. Y todo eso está dado para que el hombre pueda tener la posibilidad de un contacto permanente con el Creador, un contacto justo en la medida y proporción que el Creador quiere. Por eso, la superioridad del conocimiento que tiene el hombre específicamente de las cosas, ¿sí?, en forma indiscriminada y comprendiendo su interrelación, es similar a aquella que existe al observar todo aquello que fue creado por Dios, porque el hombre tiene la posibilidad de apreciar, de saber el regalo que Dios le ha dado. Por eso el hombre es una criatura especial, pues el conocimiento individual de los detalles, cuya relación y alcance real dentro de un sistema
se desconoce para el raciocinio ávido de saber, y es esta una empresa sumamente embarazosa e indeseable, pues se esforzará y dará sin descanso, a menos que su alma esté acondicionada por todo aquello que la mitzvot, kashrut, la forma de entender lo que es luz, lo que es oscuridad, lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces, cuando uno tiene esa particularidad y solo el hombre tiene la posibilidad de hacerlo, ningún animal, ningún árbol, entre comillas, tiene la posibilidad razonable de entender, descubrir y apreciar aquello que Dios creó. Por eso que el hombre está realmente capacitado y tiene la posibilidad de desarrollar esas capacidades. Entonces, todo esto en función de que en algún momento el hombre conozca y reconozca al Creador, bendito sea. Como dicen nuestros sabios, cada ser humano, por supuesto, con más razón el judío, debe creer y comprender que existe un ser primigenio, infinito y eterno, que es quien creó todo lo existente y continúa sosteniéndolo. Él es Dios. Asimismo, se debe saber que la real existencia de Dios no puede ser alcanzada en su totalidad, sino por Dios mismo. Él es el que se conoce a sí mismo, y por eso, dicen nuestros sabios, Ain lo ra'a, un ojo no vio zulati, solamente a ti y a ningún otro Dios. Y lo único que sabemos nosotros en este mundo material acerca de Él es que es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. Estos conceptos nos fueron transmitidos por una tradición que se remonta a nuestros patriarcas y a nuestros profetas, y lo percibió la totalidad del pueblo judío en el monte Sinaí, donde consiguieron su verdadera naturaleza e instruyeron a sus hijos generación tras generación hasta el día de hoy. Y así lo encomendó nuestro patriarca, en este caso sería nuestro maestro Moshe, de bendita memoria. En nombre de Dios, cuídate de no olvidar aquellas cosas que vieron tus ojos, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, al final, ¿qué es el hombre? Fíjense bien que no estoy diciendo quién es el hombre, sino qué es el hombre. Al final, el hombre es aquel que puede ser receptáculo de todo lo bueno que Dios ha creado y todo lo bueno que él, el hombre, debe de generar en función a cumplir con ese postulado que Dios quiere y le ha dado al hombre para que desarrolle él y nadie más la bondad en este mundo. Porque el hombre es un ser moral, un ser ético, y por lo tanto debería ser relativamente fácil optar por lo correcto y lo bueno, que es lo que Dios quiere. En la parashá que vamos a leer este Shabbat, Parashat Re'eh, está claro. Dios dice, mira que he puesto delante de ti la bendición y lo contrario. Brajá de Klalá, bendición y lo contrario, maldición. La vida y la muerte. Ubaharta Bahaim. Literalmente está diciendo, por todos los instrumentos que te he dado en tu ser, debería ser relativamente fácil poder distinguir entre lo que es la voluntad de Dios, y por eso el hombre es sofisticado en su creación. El hombre tiene dos aspectos que no tienen los otros seres creados por Dios. El hombre tiene un aspecto espiritual inminente y un aspecto material, cuerpo y alma. Todo con la idea divina de que el hombre pueda ser libre para escoger lo bueno. En otras palabras, el hombre, además de ser un santuario para que more en él la divinidad, un santuario viviente, un santuario móvil que se desplaza de un lado a otro para interactuar con todo lo que Dios ha creado en el trabajo, en el estudio, en la vida, comillas, civil, en una sociedad donde muchas cosas dependen cómo el hombre asuma esta tarea. Dios habla en la Torá de una sociedad que evidentemente no es utópica, aunque todavía no hemos llegado a esa sociedad en el sentido completo, perfecto, de todo lo que Dios ha querido. Y esa sociedad es una sociedad, primero, conocedora de Dios. Segundo, conocedora de la voluntad de Dios. Tercero, responsable
frente a la enorme tarea que Dios le ha encomendado. Acordémonos que en el libro de Bereshit aparecen ciertas situaciones, ciertos episodios donde falta de responsabilidad fue lo que se apreció al tomar decisiones equivocadas el hombre mismo. Adán Arishon, el primer hombre, cuando cometió el error de comer el fruto, comillas, del árbol del conocimiento del bien y el mal, y Dios lo inquirió y le preguntó, ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Y el hombre estaba escondido. Y Dios le dice, literalmente, ¿dónde estás? Y Adán Arishon le contesta, es que me vi desnudo y me dio vergüenza. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso del árbol que te dije no comer, del fruto del conocimiento del bien y el mal, de ese árbol has comido? Era una pregunta retórica. Dios sabía exactamente todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? El cuerpo del hombre se volvió mortal, el cuerpo del hombre se volvió material y su esencia, el alma, quedó atrapada allá dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo se convierte, él mismo, el cuerpo, en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el alma del hombre se convierte en Etz Ahayim, el árbol de la vida. Por eso el alma busca vivir eternamente a través del cumplimiento de Torah Mitzvot, a través del apego a Dios, a través de conocer e implementar la voluntad de Dios en nuestra sociedad. El cuerpo se vuelve el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el alma se convierte en el árbol de la vida. Para redondear la idea, entonces el hombre en sí mismo encierra una cantidad de aspectos que lo convierten ni más ni menos en un socio activo en la obra de la creación, un socio de Dios. Y esa es la responsabilidad, estar a la altura de eso que Dios ha hecho, otorgándonos todas las cosas que nos ha otorgado, todos los sentidos, la inteligencia, la posibilidad de reconocerlo a Él y la posibilidad de desarrollar nuestra alma para estar más apegados a Él en todos los sentidos. Esa es la parte del tema que estamos tratando. Si hay preguntas, con mucho gusto vamos a responder. Yo tengo una pregunta también. Primero las damas. Mire, no me queda muy claro cómo es cuando alguien se muere y la familia lo visita o lo toca o lo baja de la cama para arreglarlo. ¿Qué tal la contaminación se hace al tocarlo o estar en la misma pieza, en la misma habitación? Todo, estar en la pieza, ya existe esa contaminación que se llama Tumat Met. Hoy en día todos estamos contaminados. No hay manera de no estarlo, porque no tenemos el procedimiento para purificarnos de esa contaminación. Barca roja, no hay cenizas, no tenemos opción, ¿me entiende? Hoy en día, los únicos que deben de tener sumo cuidado de no contaminarse más son los Kohanim. El Cohen tiene una obligación, a pesar de que están contaminados como nosotros, tiene una obligación de no aumentar su contaminación con este tipo de impurezas. Y tampoco ir al cementerio, imagino. Tampoco entrar al cementerio, sí, donde están las tumbas sobre todo, correcto. Ok. Pero debajo de un techo donde está un cadáver, un Cohen tampoco puede estar. Por eso es mitzvah, porque se autoobligan a contaminarse. Igual estamos contaminados, pero en el momento en que estaba la vaca bermeja y había ese contacto de la Jebra Kadishá, esa era la mitzvah más que hoy en día. Hoy en día también es mitzvah. La persona de la Jebra Kadishá tiene sencillamente un beneficio adicional al cumplir la mitzvah. Se le prolongan los días de su vida. Está dicho que Dios le otorga a cada miembro de la Jebra Kadishá longevidad. Orech Yamim, Orech Hanim. Tiene prolongación de sus días van a ser más productivos, más provechosos, más aprovechables, y los años de su vida más prolongados, más años de vida, con buena salud, etc. Eso es lo que Dios le da a los miembros de la Jebra Kadishá. En la época en que se podía hacer el proceso, había que hacer ese proceso de purificación con las cenizas de la vaca bermeja, ¿entiendes? La vaca roja. Eso era complicado allá. ¿Por qué? Porque normalmente todas las personas estaban puras. Entonces los de la Jebra Kadishá tenían que purificarse y pasar por ese proceso
porque es bastante dispendioso. Entonces, por eso digo, Kadosh Baruj Hu, larga vida, largos días y longevidad en todos los sentidos. Esa es la, comillas, recompensa por esa mitzvah. Hoy en día también, pero igual estamos todos contaminados. Entonces, el de la Hebra Kadishá no perdió nada. El Cohen puede estudiar medicina, pero dependiendo. El Cohen puede estudiar todo lo que tiene que ver con medicina, pero no puede estar en un lugar donde se están muriendo las personas. Antes de que la persona vaya a morir, se le dice al Cohen, salga por favor que esta persona está agonizando. ¿Qué problema hay? Pero el Cohen, con una prohibición de no aumentar su grado de impureza. Ahora, si hablamos de Colombia, el cadáver de un no judío no impurifica. ¿Entendieron? Si se practica la medicina en Colombia, un Cohen, a menos que sea judía la persona que falleció, no tiene que salir del lugar donde está la persona que murió. Y si se le murió en una operación, ese médico es cirujano, pues literalmente lo que no puede hacer una vez que muera, tocarlo. Pero si se murió, no quedó contaminado, comillas, no agregó contaminación. El no judío no contamina, el que contamina es el judío. ¿Por qué será? Básicamente porque el judío puede aspirar a un grado muy elevado de santidad, de kedushá y de pureza. Y como el no judío no está obligado en eso, no hay obligación para el no judío. Las 7 mitzvot, Bnei Noach, no dice absolutamente nada de que no debe contaminarse, ni dice tampoco que debe evitar la contaminación. Entonces, por esa razón, ni contamina ni recibe contaminación. Señor Rabino, te hago una pregunta respecto a la parte del alma y el espíritu. Él dice que el alma recibe un espíritu para que se comunique por medio del habla. Entonces, ¿qué función específica tiene el alma y qué función específica tiene el espíritu? No, el alma, la función específica que tiene en el sentido más amplio es mantener el cuerpo de la persona que lo posee propicio para el diálogo con Dios. El alma le permite a la persona moverse. Dentro del alma está el nefesh, que es lo que hace que todas las funciones fisiológicas del hombre estén cubiertas. Por el nefesh, la sangre circula. Por el nefesh, los órganos tienen vida. Por el nefesh, el corazón está bombeando. No por la otra parte. El ruach es el espíritu. Es el que lo hace distinto y tiene la posibilidad de comunicación. El alma es la neshama. Todo es un todo completo. Cuando estamos hablando de que tiene los 3 pisos y, por supuesto, la aspiración para tener los otros 2 pisos del alma, que son no componentes del alma, sino estructuras del alma misma que todavía no están solidificadas con el nefesh y el ruach y la neshama de la persona que posee esa alma. ¿Quedó claro? Muy claro, gracias, señor Rabino. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Si te gustó el contenido, por favor obséquianos un like y suscríbete al canal. Cada semana, Bli Neder, una clase nueva.